Arqueólogos, ¿cuáles son algunos de los últimos descubrimientos que las masas no tienen idea? Soy principalmente un egiptólogo, pero trabajo para un equipo de arqueología regional del Reino Unido, y recientemente encontraron un recipiente específico que era muy inusual. Es difícil de describir, pero no pude encontrar una imagen, pero era una olla de arcilla pequeña, que se había hecho en una rueda y estaba increíblemente bien hecho, pero el cuello era pequeño, y se pellizcaba en puntos. Mala descripción, lo sé. De todos modos, lo obtuvimos con la era de Stuart, y se lo dimos a un alfarero con el que a veces trabajamos, para que pudiera intentar hacer una copia. No pudo hacerlo. Hizo una olla encantadora, pero no se parecía en nada al original. Explicó que no podía obtener la arcilla lo suficientemente delgada como para pellizcar como el original, porque sus manos eran simplemente demasiado grandes para hacer una olla con un cuello de ese tamaño. Entonces, después de pensar mucho, llegaron a la conclusión de que debieron haber sido niños que hicieron estas macetas, sugerí mujeres, pero resultó que incluso las manos para mujeres eran demasiado grandes. Basado en otras pruebas circunstanciales del mismo contexto, esto fue de una familia relativamente pobre, que entrenó a sus hijos en el mismo oficio que ellos para crear una hermosa cerámica para vender a las élites. En la era de Stuart, ese estilo de cerámica estaba muy cerca, pero había comenzado no muy lejos de la ciudad en la que la encontramos, por lo que pensamos que debían haber estado copiando el estilo popular. Es muy interesante pensar que un niño, probablemente no más de 8, hizo un trabajo tan hermoso. Editar, solo agregando para aclarar, ya que parece haber confundido a algunas personas, cuando dije que soy egiptólogo, quiero decir que ese es mi principal enlace a la arqueología. El bote del que estoy hablando aquí es de un hallazgo de arqueología regional, es Stuart, como en su inglés y data de los siglos XV-XVI. No es egipcio, solo para aclarar cualquier confusión. Esta pregunta no está relacionada con tu respuesta, pero mencionaste que eras egiptólogo. ¿Qué opinas sobre las afirmaciones recientes de que la Gran Esfinge y las grandes pirámides son mucho más antiguas de lo que se cree comúnmente, y que en ese tiempo no había tecnología para cortar eficientemente esas rocas? Además, la erosión por agua en la Esfinge indica que en su momento el Sáhara tenía agua. Entiendo que muchas de estas afirmaciones pueden ser pseudociencia, pero me gustaría conocer la perspectiva de alguien con conocimientos en el tema. No es realmente tan importante. Pero el año pasado hice la escuela de campo en North Jersey en un campamento de guerra revolucionario y encontramos un botón, como un botón de chaqueta, que tenía U. Fue realmente interesante ver el uso de ese acrónimo de una etapa tan temprana en la infancia de Estados Unidos. Todos en la escuela de campo se estaban volviendo locos. Ahora me imagino a la multitud gritando Estados Unidos, mientras Washington y demás firmaban la Declaración de Independencia. De acuerdo, tengo otro relacionado con mi título real, Egiptología. La tumba de Neithoff fue descubierta a principios de 1900, pero fue muy dañada y, por lo tanto, todavía estamos investigando todo el material que tenemos. Mucho de esto fue quemado por ladrones de tumbas, pero todavía hay alguna evidencia epigráfica. Una de las piezas más interesantes es una pequeña pieza de cerámica con un serek, el símbolo del nombre del rey. Para el contexto, Neithoff era de Egipto predinástico, justo antes de la primera dinastía. Y aquí es donde se vuelve emocionante, se cree que Neithoff es la madre del primer faraón de Egipto. Sin embargo, en este pedazo de cerámica, su nombre está escrito en un serek, indicando que ella era un faraón. Por supuesto, es posible que solo la indicara como reina, pero es bastante divertido pensar que hay una muy buena posibilidad de que el primer faraón de Egipto fuera una mujer. Además, por lo que podemos decir, esta es la evidencia más temprana sobreviviente del nombre de una mujer escrito. Todos pensamos que era genial. Hace un tiempo, escuché que se había descubierto un sarcófago que podría albergar a Alejandro Magno. ¿Sabes si se ha avanzado en ese asunto? Es posible que no tenga relación directa con lo que estás hablando, pero pensé que tal vez tuvieras información. No sé si son noticias nacionales o algo más que un montón de fósiles y huesos de algún tipo de dinosaurio con cuernos fueron encontrados en un sitio de construcción en Highlands Ranch, Colorado. El novio de mi primo fue uno de los trabajadores que los encontró. Alguna polla en su equipo estaba tratando de cargar su camioneta con un montón de fósiles y huesos y los destruyó. El museo tuvo que confiscar cosas de él. Pero sigue siendo genial que Colorado tenga otro dinosaurio. Creo que hemos tenido otro dinosaurio y otro conjunto realmente bueno de fósiles aquí. Además, sé que esto es paleontología y no arqueología, pero todavía es genial. Y no estaba pensando en eso cuando decidí publicar. ¿Por qué intentaría acabar con ellos? ¿Acaso pertenecía a un grupo que cree que Satanás escondió dinosaurios en la Tierra para jugar con la humanidad? Recientemente descubrieron evidencia posible de que había humanos hace 100,000 años en las Américas.
En San Diego encontraron evidencia de lo que creemos que son herramientas hechas de mastodón hueso. Por lo tanto, esencialmente los arqueólogos son tercos como cualquier otro tipo de ideología en la academia y son reacios a dejar de lado las teorías que dominaron el siglo XX. Por ejemplo, siempre nos han enseñado Clovis I, lo que significa que las primeras personas en poblar a las Américas fueron los Clovis People hace 10-12K años. Pero ahora hay evidencia abrumadora que los Estados Unidos estaban poblados antes de eso y posiblemente hasta hace 100,000 años, lo que cambiaría por completo nuestra comprensión de los humanos. Es interesante cómo las creencias en la academia pueden ser tan rígidas. La teoría de Clovis I ha sido aceptada por tanto tiempo. Que ahora aparezcan pruebas de humanos en América hace 100.000 años muestra que realmente hay mucho que no sabemos. La arqueología puede ser un campo complicado, con la evidencia desafiando lo que se pensaba cierto. Esto podría llevarnos a una nueva comprensión de la historia humana. Estoy sorprendido de la cantidad masiva de personas que no han oído hablar del asentamiento de Luna en Pensacola, FL. Fue el primer asentamiento europeo de varios años en el país y data de 1559. La historia es trágica y tenemos la oportunidad única de no solo investigar el asentamiento de tierras, sino también los naufragios justo al lado de la costa. Además, estoy trabajando en un sitio de nativos americanos en todo el verano este verano. Estamos tratando de ver si los nativos estuvieron presentes durante el tiempo de Luna aquí porque parece que los nativos simplemente salieron salpicando cuando vieron sus barcos rodando por la bahía, lo que puede explicar por qué no lo ayudaron a él y a su compañía. Muy buena historia aquí. Recomiendo encarecidamente buscarlo. Vine a compartir esto, colega arqueólogo. Estaba en UWF cuando se descubrió el asentamiento. Me sorprende que no haya atraído más atención, dado que reemplazó a San Agustín como el asentamiento más antiguo en los CE. Los hallazgos han sido extraordinarios. No arqueología pero relacionada, trabajé en una serie de televisión sobre la guerra holandesa de los 80 años, una serie de conflictos entre 1568 y 1648 que formaron nuestro reino. Es Game of Thrones menos los dragones. Me sorprendió el conocimiento que los historiadores tienen sobre este periodo. Cosas como los lugares exactos de las tropas en una cierta fecha hace más de 400 años. La ruta exacta que tomaron y el clima local en ese momento. Cómo fueron recibidos en diferentes ciudades. Nombres y pinchazos de aceite de todas las personas importantes, toda esta información de la combinación inteligente de información de archivos, museos y colecciones privadas de toda Europa. No es muy sexy pero una ciencia increíble, creo. Es interesante cómo la historia se puede reconstruir con tanto detalle. Trabajar en esa serie debe haber sido bastante único. La dedicación de los historiadores para rastrear esos eventos y ubicaciones con precisión es realmente impresionante. A veces, simples nombres y fechas pueden contar historias complejas. No es lo más glamuroso, pero tener acceso a esa información y ver cómo se entrelaza todo debe haber sido algo especial. Los escaneos LIDAR, equipo de encuesta basado en láser, están descubriendo templos y asentamientos ocultos en América del Sur, lo que indica que las culturas precolombinas eran mucho más extensas de lo que se pensaba anteriormente. Es una pena que haya literalmente miles de millas cuadradas de jungla llena de arañas que eviten que alguien tenga un aspecto más de cerca. Se están llevando a cabo más investigaciones en esta área de las que muchos conocen. Algunos hallazgos recientes sugieren la existencia de una civilización que podría tener un tamaño comparable al de Londres, ubicada en el corazón del Amazonas. No es un arqueólogo, pero últimamente he leído mucho sobre imágenes satelitales y otras cosas de alta tecnología que encuentran bases masivas de edificios escondidos profundamente debajo de las gruesas selvas en América Central y del Sur. Existe una teoría emergente de que tal vez la cuna de la civilización avanzada temprana en Europa o Asia puede no haber sido tan avanzada como tal vez algunas de las civilizaciones de las que son estas ruinas. También hay teorías menos aceptadas de civilizaciones aún mayores que las que comúnmente se aceptan en este momento. Hay ruinas monolíticas masivas en Turquía en este momento, por ejemplo, que son tan viejas que preceden a otras civilizaciones a su alrededor y son de un momento en que se suponía que las personas solo eran cazadores y recolectores. No puedo recordar sus nombres, pero puedes buscarlos en Google. Aparentemente, lo que también han desenterrado también hay una fracción de lo que realmente está allí y todavía está enterrado. Es interesante cómo a veces lo que creemos sobre la historia puede estar equivocado. He escuchado sobre esas estructuras en la selva que muestran civilizaciones avanzadas que no conocíamos. A veces, pienso en cómo la narrativa principal sobre el desarrollo humano podría cambiar si se confirma que hay civilizaciones más antiguas. Los restos en Turquía son un buen ejemplo de esto. Definitivamente, la historia tiene más capas de las que nos cuentan.
No es exactamente arqueología, sino vinculado a eso. Al final de la última edad de hielo, había una rápida caída de temperaturas mucho más frías de lo que era incluso durante el final de la edad de hielo. Duró siglos y coincide con la extinción de muchas especies de la fauna de la edad de hielo, varios mamuts, rinocerontes, osos cueva, leones cueva. Se especuló sobre qué lo causó y hubo una hipótesis, que muchos científicos consideraron casi oscuro, que un impacto de un asteroide / cometa lo causó. En noviembre de 2018, se encontró un cráter en Groenlandia que podría, desde ese periodo de tiempo, y si lo fuera, sería un cambio de juego en nuestra comprensión de por qué tantas especies se extinguieron. Es interesante cómo un evento natural puede alterar tanto el curso de la vida. La idea de que un impacto de un asteroide haya podido contribuir a la extinción de esos animales es fascinante. Imaginar un mundo donde los mamuts y los leones de las cavernas caminaban por la Tierra es algo que me hace pensar. Fue hace tanto tiempo, pero aún nos deja muchas preguntas sin responder. La ciencia sigue avanzando y eso es lo que importa. Los arqueólogos descubrieron pirámides en Bosnia. Algunos de ellos han sido fechados para ser mayores que las pirámides antiguas egipcias. Esos antiguos madlats en realidad enterraron todas las pirámides y dejaron que el mundo pensara que eran montañas. Entonces, no solo un hallazgo arqueológico, sino también el contenido de /madlats probablemente más antiguo descubierto. Aparentemente me equivoqué en esto. La afirmación de que son pirámides era solo un engaño, pero las colinas están formadas como tales, asumiendo por la mano humana, aunque fuertemente debatida y refutada. No me importe, me puse bambú. Es curioso cómo a veces nos tragamos historias sorprendentes. Pensé que era genial la idea de pirámides en Bosnia, como si fuera un gran misterio antiguo. Pero luego te das cuenta que todo era un engaño. A veces la gente crea estas historias para llamar la atención. Supongo que todos hemos caído en un bache similar alguna vez, pensando que tenemos algo impresionante y luego resulta ser un simple bulo. Esto me enoja tanto. No me di cuenta de que el museo impidió activamente a los expertos que lo miraran. Sabía que no había muchas personas que lo miraban, pero no me di cuenta de por qué. Tan decepcionante. Hay muchas incógnitas sobre la migración humana a las Américas, y parece que con cada sitio encontrado y analizado, se plantean más preguntas. Cosas como esta es la razón por la que decidí no perseguirlo. Entiendo lo frustrante que puede ser ver cómo se detiene la investigación. A veces, el deseo de encontrar respuestas se encuentra con obstáculos innecesarios. Es una pena que el conocimiento se limite por estas decisiones. Debería haber más oportunidades para que los expertos trabajen en estos temas. Puede hacer que alguien se desanime. A veces, es mejor explorar otras pasiones que enfrentarse a estos bloqueos. El supervisor de trabajo de campo requiere una maestría y paga $18 a $24 y hora y no es un trabajo constante. Una licenciatura me dio menos oportunidades pero calificaciones para la antropología de nivel de gobierno en un campo altamente competitivo. Como dijiste, poco trabajo y poco salario. El gobierno no pone exactamente tanto dinero en esta preservación de la cultura como pudo. Por lo tanto, el trabajo es académico, financiado por subvenciones o ordenados por el gobierno, cierta construcción. Dicho esto, nunca me arrepiento de aprender la importancia de estudiar a la humanidad a lo largo del tiempo. ¿Esto sucede en América? La remuneración en Australia es bastante atractiva, ya que parece haber una escasez de profesionales en el campo, irónicamente, debido a que muchos creen que es mal pagado o no conocen bien las funciones de un arqueólogo. Sé lo que sientes. Pero si eso te da esperanza, eso es lo que hice. A veces si hay una excavación, los arqueólogos están buscando ayudantes para cavar agujeros y ayudar en el sitio. Era el sueño de mi infancia ser arqueólogo, y aunque tomé un camino diferente, ayudé en el sitio e incluso encontré algunos fragmentos de la Edad de Bronce, cumpliendo mi sueño. A veces, la vida te da oportunidades inesperadas. Recuerdo que un amigo siempre soñó con ser arqueólogo. No lo consiguió, pero un día vio un anuncio buscando voluntarios para una excavación. Se unió y, para su sorpresa, encontró fragmentos de la Edad del Bronce. Fue genial para él, ya que pudo cumplir una parte de ese sueño, aunque fuera por un rato. Esas cosas simples cuentan, ¿no? El problema de hacer arqueología en una selva tropical es que para el bosque come todo. La lluvia, los suelos ácidos, el crecimiento de los árboles y el arrastre de las vides. Prácticamente borra cualquier cosa que no sea una piedra sólida. Hay muchas toneladas que sucedieron allí, pero a menos que sea enorme y hecho de roca, ha sido destruido. La verdad es que hacer arqueología en la selva debe ser complicado.
Todo se desgasta rápido y es difícil encontrar algo. Recuerdo que un amigo intentó identificar ruinas en un lugar similar y no pudo hallar nada relevante. Se frustró un poco. Al final, parece que la naturaleza es una barrera constante para descubrir el pasado. Es curioso pensar en lo que pudo existir allí. En tonos rojos y ocre, con rastros de dorado. Los centauros bailan a través de las paredes con representaciones de la sartén de Dios con patas de cabra, algunos con instrumentos musicales. Las aves y las criaturas acuáticas, incluido el hipocampo, también se representan, y un guerrero armado con arco, escudo y espada que luchan contra una pantera, todo enmarcado por elementos vegetales y figuras arabescas. Parece que encontraron la cueva del hombre de Nero, donde él y sus amigos solían jugar D&D. Cierto. Esa descripción suena a un lugar donde la creatividad se desata. Imagínate a grupo de amigos reunidos, creando historias y aventuras, riendo y disfrutando. Es un espacio que invita a la imaginación, un refugio para esos momentos de escape de la realidad. La mezcla de arte y mitología le da un toque especial que solo se puede apreciar en compañía. No puedo recordar completamente lo que me dijeron, pero la estructura ha sido inestable e inundada en el pasado. Roma tiene demasiadas cosas viejas para hacer el trabajo perfecto en todo. Si trasladaste los baños de Caracalla a cualquier otra ciudad, serían una gran atracción. En Roma, la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen. Es curioso cómo lo que es increíble para algunos pasa desapercibido en su lugar de origen. Las termas de Caracalla son un ejemplo claro. En otras ciudades, serían un gran atractivo turístico, pero en Roma, a veces se pierden entre la cantidad de sitios históricos. A veces, es fácil olvidar lo que tenemos cerca, simplemente por estar tan acostumbrados a ello. La historia no siempre recibe la atención que merece. Recuerdo la transmisión en vivo. En una parte, Geraldo recoge una botella vieja y la coloca cerca de donde algunos de los muchachos estaban haciendo el trabajo. Mi madre recolectó botellas y frascos antiguos, e hizo un comentario sobre la botella que probablemente valía alrededor de $100. Entonces, en teoría, encontró algo de valor. La tía abuela de mi cónyuge fue la manicura de Capone. Tenía más de 90 años cuando se transmitió ese programa. Lo vimos junto a ella. Le preguntamos si creía que encontrarían algo. Se rió y, con su hermoso acento irlandés, respondió, no. Los muchachos nunca olvidaban dónde dejaban su dinero. Su pareja había manejado dinero para la mafia cuando trabajaba como botones en el Hotel Lexington. Lübeck era una importante ciudad portuaria y centro comercial en la época medieval y tenía muchas personas que entraban y salían de ella de todas partes. Bristol también fue una importante ciudad portuaria y centro comercial. Por lo tanto, no es una gran sorpresa que la gente pueda haber visitado ambos lugares, probablemente un comerciante o marinero. Además, no es tanto que encontraran el ADN del mismo tipo en ambos lugares como lo que encontraron parásitos que se originaron en Lübeck en Bristol y viceversa. Era el ADN de los parásitos que estaban mirando. No significa que las mismas muestras fecales exactas vinieran del mismo tipo, OP no era del todo correcto. Estaban analizando el material genético de los parásitos. No logro comprender esto. ¿Cómo es posible que se trate del mismo ADN de parásito? Si el parásito fue expulsado en las heces, ¿cómo es que puede aparecer en otra muestra de heces? Acabo de obtener mi título, así que realmente no puedo dar una opinión experta, pero es interesante. Una amiga mía recientemente hizo un artículo sobre la Gran Esfinge, por lo que podría tener que preguntarle. Mi principal enfoque de investigación es en los contextos funerarios polemaicos/diagonal romanos y la transferencia cultural, aunque me encanta el periodo faraónico. TBH no sé mucho sobre la Esfinge como resultado. Las pirámides mismas datan del antiguo reino que es definido, ya que fueron hechos para Khufu y sus antepasados. Dato interesante, la Gran Pirámide es en realidad la más pequeña de los tres, pero lo construyó en una colina para que parezca más grande. Editar, he comentado a continuación después de ser educado por alguien de que esto es falso. En realidad es la pirámide de Khafre, la segunda más grande, que parece ser la más grande, lo siento por eso. Además, cuando se trata de las rocas, cortarlas fueron un proceso lento y laborioso, pero la forma en que se movieron en su lugar es un descubrimiento relativamente reciente, básicamente. Construidos enormes, con las publicaciones de las publicaciones en cualquiera de los dos paralizados en los bosques de bucle, luego, a su colocación, a su alrededor, lo que se llevó a su alrededor y a su alrededor, a su alrededor, a su alrededor, a su alrededor, a su alrededor. Piedras, y arrastró la piedra por la rampa.
Los agujeros de la publicación fueron descubiertos por un conjunto de egiptólogos, amigos míos, que miraban los mensajes de texto, pero se topó con los restos de una de las rampas. El corte de las rocas es algo de lo que he escuchado, pero no puedo recordar en la parte superior de mi cabeza TBH. Vi un documental hace unas semanas que entró en detalles al respecto, pero no puedo recordar por mi vida de mí. La Gran Pirámide, o Pirámide de Keops, es la más grande del conjunto. Le sigue en tamaño la pirámide de Kefren, hijo de Keops. Esta se sitúa sobre un lecho de roca a 10 metros más elevado que la Gran Pirámide, lo que la hace parecer la más alta, aunque la de Keops es la más antigua y en realidad la más alta de las tres. La noticia sobre el hallazgo de la rampa el año pasado me resultó realmente fascinante. Definitivamente, definitivamente. Ya que siempre es un placer que la gente muestre un interés y una apreciación por nuestra historia compartida y fascinante. Es una oportunidad maravillosa para ver de primera mano por qué estos artefactos deben ser preservados y atendidos de una manera de que podamos aprender. Si decide ser voluntario, prepárese para mucho trabajo de trinchera bajo la lluvia, y mucho observar y aprender de los arqueólogos en el sitio, ya que las excavaciones del sitio son tan delicadas como una escena del crimen, mientras intenta juntar el misterio de los hallazgos. Si tiene algún fondo lingüístico o es excelente para decodificar o resolver misterios, eso siempre ayuda también. Siempre existe la necesidad de un enfoque cruzado disciplinario hacia las excavaciones de los complejos de Ford, desde climatólogos hasta arquitectos hasta historiadores, por lo que siempre se aprecia cualquier habilidad para agregar a la lista necesaria en el sitio. Desde pequeño, siempre soñé con ser arqueólogo, pero dejé ese anhelo de lado. Actualmente estoy cursando física en la universidad, pero estoy pensando en la posibilidad de ofrecerme como voluntario en una excavación este verano o el siguiente. Tu influencia ha despertado nuevamente ese interés en mí. Muchas veces en que se va a hacer la construcción, habrá un estudio arqueológico si se cree que hay una posibilidad de que haya arqueología en el área, puede enfrentar fuertes sanciones por no hacer la encuesta. Podrían estar trabajando en un sector privado diferente, pero este es uno de los trabajos más regulares del sector privado. En un contexto en el que los recortes presupuestarios afectan a las universidades y eliminan los programas de arqueología, esta información es un rayo de esperanza. Sin embargo, parece que se limita a zonas donde hay una alta probabilidad de descubrir restos arqueológicos, ¿no es así? No OP, pero puede ingresar fácilmente al trabajo de arqueología yendo a la escuela de campo. Por lo general, lleva un verano y ese es generalmente el único requisito para convertirse en una tecnología de arqueología aparte de una licenciatura. Su universidad puede ofrecer una, o puede consultar algunas universidades comunitarias locales. Si estás en California, puedo recomendar algunas escuelas. La mayoría de los trabajos en este campo en el costo oeste se basa en contratos/proyectos, por lo que debe establecer contactos con la mayor cantidad de empresas de CRM como sea posible para seguir trabajando. Una vez que tenga algo de experiencia en su haber, generalmente puede asegurar trabajos con excelentes tarifas por hora y generoso periódico en lugares realmente hermosos. Es trabajador duro, pero extremadamente divertido y satisfactorio. Si desea moverse, podría buscar obtener una maestría en arqueología. Conozco a algunas personas que pudieron hacerlo sin una maestría, pero eso parece un poco raro. Fuente, brevemente iluminado como arqueólogo después de obtener una licenciatura en antro. A un amigo le gustaba la arqueología y decidió hacer un curso de campo en verano. No le costó mucho obtener su título y comenzó a trabajar en proyectos en California. Era un trabajo duro, pero le encantaba explorar lugares antiguos. Con el tiempo, se hizo amigo de varias empresas de CRM y logró unos buenos trabajos. Al final, decidió que quería más y empezó a mirar maestrías para avanzar en su carrera. Creo que ganará más popularidad en las próximas décadas. Quiero decir, el acuerdo solo se encontró hace 3 años. No hay mapas del acuerdo para mostrar dónde estaba cualquier cosa, por lo que estamos reconstruyendo ciegamente todo. Y espero que también se encuentren más barcos, este verano fingers cruzados. El público de Pensacola ya está obsesionado con él, al igual que España, así que creo que se extenderá en los próximos años. Emoticono cara sonriente. Es interesante ver cómo la historia puede resurgir así. Hay algo fascinante en descubrir detalles perdidos del pasado. La forma en que la gente se emociona por estos hallazgos muestra cuánto valoran su historia. Me pregunto qué más se encontrará con el tiempo. La conexión entre la comunidad y sus raíces siempre es fuerte. Espero que se sigan compartiendo más noticias sobre el asentamiento. La tía abuela de mi esposo era Capones Manicurís. Ella tenía los 90 años cuando eso fue televisado. Lo vimos con ella. Le preguntó si pensaba que encontrarían algo. Ella se rió y en su hermoso acento irlandés dijo, no.
Los chicos nunca olvidaron dónde dejaron su dinero. Su esposo había mudado efectivo para la mafia cuando era un campanario en el Hotel Lexington. Suena interesante. La tía abuela de tu esposo tiene una conexión única con la historia. Ver esa serie con ella y escuchar su risa fue una buena forma de compartir recuerdos. Es interesante cómo las personas mayores tienen sus propias historias y experiencias. Esa frase sobre el dinero refleja mucho de cómo operaban esos tiempos. Es curioso ver cómo todo se conecta en la vida de alguien. Me pregunto por qué la suposición es que alguien con manos pequeñas fabricó la olla en lugar de un individuo que usa una herramienta similar a una costilla moderna de alfareros con un palo que sostiene el cuello de la olla desde el interior. Actualmente es bastante común que los alfareros que arrojan más pequeños de lo que su tamaño de mano permite utilizar una herramienta para asistencia. Además, si la olla era arrojada, ¿podría haber sido recortada en forma a menos que eso no estuviera en práctica durante ese tiempo? No tengo certeza al respecto. El alfarero con el que colaboramos parecía convencido de que una persona con manos de tamaño adulto no podría elaborar una obra así. Dedicó varios meses a estudiar la pieza y a intentar replicarla con diferentes herramientas, pero no logró llevarlo a cabo. Amo esta respuesta. Trabajo en un museo y tengo tanta gente preguntándome acerca de los extraterrestres que construyen las pirámides, o dicen que es imposible que construyan algo así, en lugar de poner nuestros ojos. Los guías turísticos han preguntado en lugar de por qué la gente supone que una nación antigua como Egipto no podría ser lo suficientemente avanzada como para crear tales hazañas de ingeniería. El hecho de que no podamos comprender que no significa que no lo hicieran, es casi un insulto a su arduo trabajo suponiendo que no pudieron y solo decir, extraterrestres. Por lo general, la gente piensa un poco más en lugar de tratar de trolls. Es interesante ver cómo la gente tiende a subestimar los logros de las civilizaciones antiguas. Trabajar en un museo te da esa perspectiva. En lugar de dejar que esos comentarios te molesten, es más útil hacer que la gente reflexione sobre su pensamiento. Es un buen enfoque. Al final, reconocer el esfuerzo de quienes vivieron antes que nosotros debería ser lo normal. Es algo que todos deberíamos considerar. La Gran Pirámide, o la Pirámide de Khufu, es en realidad la pirámide más grande del complejo. El segundo más grande es la Pirámide de Khafre, el hijo de Khufu. Esta es la pirámide media y dado que se encuentra en la roca madre 10 metros más alta que la Gran Pirámide. Parece ser la más alta de los tres, sin embargo, la pirámide de Khufu es la más antigua y más alta de los tres. Me encantó leer sobre el descubrimiento de la rampa cuando sucedió el año pasado, tan fascinante. Exactamente ese es. Han pasado 3 años desde que realicé estudios sobre pirámides. La rampa fue un hallazgo impresionante cuando se presentó el año pasado. He estado en 2 excavaciones que habían sido allanadas durante la noche por los detectores. Todo estaba cavado, todo estaba dañado, ya no se podía grabar. Literalmente destruyen los sitios arqueológicos en el grado que los arqueólogos no pueden hacer nada de él. Ocurre regularmente y son una espina en el lado de un arqueólogo. Editado para agregar, esto fue dentro de un año. 2 excavaciones destruidas en un año. Una persona a cargo de un museo de una iglesia, que tiene una larga historia en América, ha tenido que expulsar a quienes utilizan detectores de metales en el cementerio que sigue en uso. No encontrarán nada valioso, ya que están infringiendo la ley al buscar en tumbas. Sin embargo, de vez en cuando, surgen fragmentos de huesos, lo cual puede ser interesante para quienes se dedican a la investigación. ¿Dónde puede alguien ir para aprender más sobre las culturas mesoamericanas menos conocidas? Termino pasando bastante tiempo en México con mi esposa visitando a sus padres. He hecho las cosas turísticas, visitando Teotihuacán y Templo Mayor, y obteniendo una serie de conferencias sobre Mesoamérica, pero no sé cómo encontrar sitios físicos para los que ir, ya que mi español sigue siendo terrible. Puedes buscar guías locales que hablen inglés, ellos suelen conocer lugares no tan turísticos. También hay museos en ciudades menos conocidas que pueden ofrecer info interesante. Otra opción es unirte a grupos en redes sociales que compartan sobre Mesoamérica, así puedes obtener recomendaciones de personas que ya han explorado esos sitios. Al final, lo importante es no tener miedo de preguntar. Bueno, no puedo llamarte, Sapiens. Bueno, podrías decir, Denis. No sabía que te llamaban Denis. Nunca te molestaste en averiguarlo, ¿verdad? Les pedí perdón por el Homo erectus, pero por detrás de ti parecía. Bueno, me opongo. ¿Me estás tratando automáticamente como un inferior? A veces, la gente no presta atención a los nombres de sus amigos.
Recuerdo una vez que un compañero de clase me llamó por otro nombre todo el año. Al final, se sintió mal al darse cuenta. Suena algo tonto, pero en ese momento, me hizo pensar sobre cómo a veces no nos fijamos en cosas simples. La verdad, todos preferimos ser respetados por lo que somos, no por lo que asumimos que somos. Tenía un profesor de historia en la universidad que tiene una muy buena explicación para los extraterrestres. Simplemente dijo que la forma de pensar era un permanecer del racismo / discurso de la supremacía cultural que Europa solía tener en el Día de los Zoológicos Humanos. Señaló cómo se suponía que los egipcios, África, Incas, Sudamérica, o los mayas, América Central, nunca podrían haber tenido la inteligencia / tecnología para construir las cosas que hicieron, por lo que debe haber necesitado alienses, pero esa misma teoría de Medretonians. Me he encontrado con personas que creen que todo el extraterrestres construyó las pirámides más adelante en mi vida, y darles esta explicación ha funcionado para hacerlos más escépticos sobre la información que creen. Eso es interesante. Hace tiempo, un amigo me compartió algo similar. Decía que muchas teorías sobre extraterrestres nacen de prejuicios. Al final, nos mostró que las civilizaciones no europeas fueron desestimadas por su origen, no por falta de inteligencia. Desde entonces, he intentado cuestionar esas ideas y verlas desde otro ángulo. Lo raro es que la gente a veces se aferra a estas creencias sin pensar. Un gran ejemplo de esto fue el concreto romano. La tecnología se perdió durante milenios solo para ser redescubridos un poco recientemente. Más o menos 100 años, creo. Intentaré encontrar un número exacto. No pude encontrar un año. Pero solo descubrimos las razones químicas por las cuales el concreto romano es la mezcla más fuerte hace solo 4 años. Es su uso del agua de mar y la roca volcánica de la región mediterránea. Interesante lo de la roca volcánica y el agua de mar. A veces las cosas del pasado tienen soluciones que nosotros no hemos pensado. Recuerdo a un amigo que siempre decía que la naturaleza tiene su propia forma de resolver problemas. Hay que prestar atención a lo que nos rodea, a veces puedes encontrar respuestas en lo que parece olvidado. Es un buen recordatorio de que el conocimiento antiguo puede ser más útil de lo que pensamos. Definitivamente lo hagas, será una experiencia increíble, además de que los arqueólogos son el grupo más acogedor y me encanta beber, comer y contar historias después de un día difícil en el sitio. Especialmente si cavas en el Mediterráneo. La comida griega es algo que anhelo diariamente. Desafortunadamente, no hay mucho trabajo remunerado en Irlanda, y no puedo ir al extranjero para excavar el sitio por cada año. Así que me mudé a Tokio para ganar dinero enseñando la cultura e historia irlandesas para ahorrar y volver a la universidad una vez más. Me trasladé a Tokio para impartir conocimiento sobre la cultura irlandesa. ¿Acaso eso implica laborar en Dubliners? Hablando en serio, ¿dónde se pueden encontrar eventos culturales irlandeses en Tokio? Lo he hecho, pero desafortunadamente me falta cualquier tipo de habilidades de edición de vídeo. También odio el sonido de mi propia voz. Pero trato de estar activo en la difusión de información de otras maneras, como administrar una cuenta llamada Tlatoyotl en las redes sociales. Principalmente publico artefactos, historias de noticias, recomendaciones de libros / artículos, fotos del sitio y otras cosas inspiradas en mesoamericanas / del Nuevo Mundo. Parece que no eres el único que siente eso. Muchos tienen ideas buenas, pero les falta la habilidad técnica para realizarlas. Manejar una cuenta en redes sociales como Tlatoyotl es una buena alternativa. Compartir información sobre temas interesantes puede ser muy gratificante. Al final, lo importante es que sigas divulgando lo que te apasiona, aunque no sea a través de videos. La información y el conocimiento siempre tienen valor. Mi hermana vive en una casa en el Reino Unido y está al lado de una iglesia con una historia que se remonta a casi 1000 años. Probablemente tenía algo que ver con los druidas ante el cristianismo, de todos modos. Regularmente encuentra huesos humanos de aspecto antiguo en su jardín. Ella solo mira hacia otro lado y los da vuelta bajo tierra porque no está interesada en las investigaciones. El lema de los agricultores en todo el mundo ante la aparición de especies en peligro es simple: actuar en silencio. Muchos países imponen restricciones sobre la tierra si llega a alojar un animal en peligro, lo que puede llevar a los dueños a enfrentar problemas financieros. Esto puede convertirse en una situación crítica, ya que al no poder cultivar la tierra, pueden perder todo y acabar con sus propiedades. Definitivamente, no es una buena noticia. No está directamente relacionado, pero uno de mis favoritos es el caso de la expedición de Franklin en el Ártico canadiense. Estoy muy flojo con detalles exactos aquí,
Pero esencialmente la expedición desapareció, o al menos algunos de los barcos lo hicieron, hace mucho tiempo, y nadie sabía dónde podían estar. Los investigadores han estado buscando mucho tiempo, y todo el tiempo que la población inuit ha estado contando historias de estos barcos perdidos congelados en hielo, lleno de locos hambrientos. Los investigadores los ignoraron porque nativos tontos y sus leyendas orales, pero hace solo unos años finalmente encontraron los barcos desaparecidos, justo donde los inuit habían estado diciendo que eran todo el tiempo. Fuerte caso para no ignorar la historia oral. Gracias. Parece que estamos comprendiendo que muchas narrativas tradicionales han sido desestimadas como supersticiones abstractas o meros entretenimientos culturales, percibidas como inherentemente subjetivas e inciertas. Sin embargo, han representado respuestas a interrogantes científicos desde el principio, comunicadas de manera directa. La sorprendente ironía de todo esto es asombrosa. Sí, la mayoría de los arqueólogos intentan seguir algún tipo de proceso científico o metodología básica. Es realmente variado cómo lo hacemos, pero la mayoría de nosotros tenemos objetivos e hipótesis específicas en mente. Estos raros que quieren usar poesía les gusta hacer todo de manera diferente. Lamentablemente, hay muchos de ellos en la disciplina. Algunos de ellos incluso argumentan que no se trata de los artefactos o materiales y debemos tratar de pensar en las personas que no son de sus cosas. Sinceramente, lucho por comprender sus argumentos porque son muy ridículos. Es curioso cómo hay personas que prefieren escribir poesía en lugar de centrarse en los hallazgos. Creo que es importante tener un enfoque científico, pero entiendo que algunos quieren explorar lo humano detrás de las piezas. Aunque no comparta esas ideas, a veces se siente como si hubiera diferentes mundos en la misma disciplina. Es un equilibrio difícil de entender, pero cada uno tiene sus propias formas de conectar con la historia. Gracias. Es como si nos damos cuenta de que las personas han estado descartando las historias tradicionales como cosas abstractas de superstición, entretenimiento, valor, visto como una especie de intrínseca imposiblemente subjetivo y poco confiable, pero han sido respuestas a preguntas científicas todo este tiempo y se repiten directamente a nuestra cara. La loca ironía loca de todo esto es sorprendente para mí. En realidad, me recuerda a una conversación que tuve con un amigo sobre la importancia de las leyendas. A menudo, las consideramos solo cuentos antiguos, pero en realidad, esconden mucho conocimiento. Él dijo que muchos de esos relatos encierran verdades que la ciencia empieza a descubrir. La forma en que a veces ignoramos el pasado es bastante irónica. Es como si estuviéramos redescubriendo lo que siempre ha estado ahí. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.